Amén. Entonces, estas eran dos características del ministerio del Señor Jesucristo. Un ministerio poderoso en obra, pero un ministerio poderoso en palabra. Amén. Vuelta a ver a tu vecino y dile, ¿cómo es tu ministerio? Algunos dicen, ¿cuál es mi ministerio? Porque la Biblia dice que el ministerio de Jesús, que Jesucristo fue un varón poderoso en qué? Y poderoso en. No solamente era poderoso cuando hablaba de sus palabras, también era poderoso. De hecho, Jesucristo un día dijo, si no me creen por mi palabra, créanme por las obras. Las obras dan testimonio de mí, de quién yo soy. Si no le creían a Jesús por lo que hablaba, le creían a Jesús por lo que hacía. Pero definitivamente Jesús era un hombre enviado por Dios. ¿Puede decir amén? Ahora, ¿por qué Jesús fue un ministerio poderoso en obra y en palabra? ¿Por qué fue de esa característica el ministerio de Jesús? ¿Qué fue lo que capacitó o lo que habilitó a Jesús para tener un ministerio con estas características? Que fuera un ministerio poderoso en palabra y en obra. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo y con qué? Porque recibiréis poder cuando descienda. Dice la Escritura, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, ¿qué? A los oprimidos, ¿por quién? Porque Dios estaba. Fíjate lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios ungió con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué le dio a Jesús? Poder. ¿Para qué? Dice la Biblia que para que él hiciera bienes y para que sanara a los oprimidos. ¿A los oprimidos por quién? Por el diablo. A los oprimidos por el diablo. Jesús podía hacer las cosas que hacía porque Dios estaba con él. Así es que el propósito de ser ungido con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo es que Dios esté contigo, que la gente reconozca que a ti Dios te ha enviado y que tú hagas bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso me muestra un principio. Las enfermedades son una opresión del diablo en las personas. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Qué son las enfermedades? Es una opresión del diablo. Dice la Escritura que Jesús fue ungido con el Espíritu y con poder, y que estuvo haciendo bienes y estuvo sanando ¿a quién? A los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es una opresión del diablo, y lo vamos a ver en otro taller más adelante. La enfermedad es una opresión del diablo. Lucas 5:17 dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Para qué? Para sanar. Escúchame algo. El ministerio debe de estar o debe de tener estas dos características que tenía el ministerio de Jesús. Si tú estás en el ministerio, tú debes de tener y de moverte. Y tu ministerio debe de tener estas dos características que tenía el ministerio de Jesús. Debe de ser un ministerio con palabras poderosas por el poder del Espíritu, y debe de ser un ministerio con obras poderosas por el poder del Espíritu. El ministerio de Jesús tenía esas dos características. Era poderoso en palabra y era poderoso en obra. Poderoso en palabra y poderoso en obra. Las palabras que tú hablas cuando las predicas deben ir acompañadas del poder del Espíritu Santo. Amén.
¿Puedes decir amén? Porque las palabras sin el poder del Espíritu Santo le sirven de muy poco al propósito de Dios. Tú no puedes hablar palabras sin poder. Dice que el ministerio de Jesús era poderoso en su palabra y en sus obras. ¿Cómo debe de ser el ministerio mío y el ministerio tuyo? Sabemos que el ministerio es la iglesia y es de Jesús, pero ¿cómo debe de ser el ministerio? ¿Cuáles deben de ser las características en el ministerio? ¿Cómo debemos de fluir? Debe de ser un ministerio poderoso en lo que hablamos y debe de ser un ministerio poderoso en lo que hacemos, pero el poder para hablar con denuedo y el poder para manifestar las obras con milagros solamente son a través de recibir el Espíritu Santo. Dios ungió con su Espíritu y con poder a Jesús. El propósito de que Dios ungiera con el Espíritu a Jesús es que Jesús pudiera tener un ministerio cuya característica es poderoso en lo que Él habla y poderoso en lo que Él hace. Cuando tú recibes la unción del Espíritu Santo, entonces tú recibes la habilidad de parte de Dios para moverte con poder en lo que hablas, en lo que predicas, en lo que enseñas y en lo que haces. Amén. ¿Sí, amén? Amén. El Espíritu Santo te habilita por medio del poder que trae a tu ministerio para que la palabra que enseñas, para que la palabra que predicas, para que la palabra que impartes sea con poder, sea con unción, sea con denuedo, pero que también las obras que haces sean obras llenas. Tú no puedes tener ministerio sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no existe el ministerio, porque el ministerio es la habilidad que te da el Espíritu Santo, el poder que te da el Espíritu Santo para que exista un ministerio. Tú no puedes predicar la palabra sin el poder del Espíritu Santo. Y tú no puedes obrar en milagros, prodigios, señales y maravillas sin el poder del Espíritu Santo. Si Dios no hubiera ungido a Jesús el carpintero con el Espíritu Santo, Él solamente hubiera sido un carpintero. De hecho, te voy a decir algo. 30 años Jesús se dedicó a ser carpintero y no tuvo ministerio, porque el Espíritu Santo lo bautizó cuando Él estaba en el Jordán, cuando tenía 30 años de edad. Y a los 30 años Jesús inició su ministerio después de que fue bautizado y lleno del poder del Espíritu Santo. Antes de que Jesús recibiera el poder del Espíritu Santo, no tenía ministerio y se dedicaba a la carpintería. 30 años el Señor Jesucristo se dedicó a hacer muebles, a barnizar muebles y a ser carpintero. Y no había ministerio para Él. Él no predicó, Él no oró por los enfermos, Él no hizo milagros. Pero a los 30 años Él se va a bautizar al Jordán. Y cuando Él se bautiza en el Jordán se abren los cielos. El Espíritu en forma corporal como paloma viene sobre de Él. Lo llena con el poder. Y en ese momento dice la Escritura que una voz desde el cielo le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la palabra complacencia en griego se escribe eudoqueo, que significa aprobación. Lo que el Padre le está diciendo es: tú eres mi Hijo amado a quien yo estoy aprobando. ¿Aprobando para qué? Para que inicies un ministerio con poder. Amén. Y entonces Jesús en ese momento inicia su ministerio. ¿Cuándo? ¿Cuando nació del Espíritu Santo? No. Él nació desde bebé del Espíritu Santo, cuando Él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Tu ministerio no empieza cuando naces del Espíritu Santo. No me importa si tienes 5, 10 o 20 años de cristiano, no has iniciado tu ministerio solamente por haber nacido del Espíritu. Tu ministerio inicia cuando eres investido con poder desde lo alto por el Espíritu Santo. Jesús estuvo 30 años sin ministerio. Pero cuando Él fue lleno del poder del Espíritu Santo, el Padre lo aprobó y Él inició su ministerio. Amén. Para que fuera un ministerio poderoso en obra y fuera un ministerio poderoso en palabra. Amén.